aquí en Radio Centro. Mire, he visto un tuit en el que leo que Gibran Ramírez dice: la nueva ley de Afores está siguiendo un rumbo privatizador que en todo el mundo se está revirtiendo porque no funcionó en ningún lado. Luego veo un recuadro gráfico que ha hecho el diario Milenio, en el cual está Gibran Ramírez, y el título dice: la reforma a Afores es una traición a la cuarta transformación de México. Está en la línea Gibran Ramírez, académico y secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Gibran, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Gracias, Gibran. ¿Traiciona la cuarta transformación de México lo que se ha aprobado en materia de reforma a las Afores, Gibran? Sí, digo que se traicionan los valores. La cuarta transformación es la número 4 porque quiere ser la cuarta en la ampliación de derechos. Y lo que se ha hecho con las Afores es conculcar el derecho a una pensión digna y a la seguridad social. Se han vuelto realmente un mecanismo de ahorro forzoso que excluye a la gran mayoría de la población. Entonces el diseño institucional permanece intocado y se les da más campo para invertir. Esto es lo más que más me preocupa de la reforma. Había un límite muy claro, me parece que era del 20% para invertir en valores extranjeros con el dinero de las Afores. Eso nos permitió al mercado de capitales mexicano sobrevivir, digamos, de manera más o menos estable la crisis de 2008. Por eso no nos tumbó como a tantos otros países. Ahora se quita ese límite y se le da la facultad a la CONSAR de establecerlo. Eso le deja abierto todo hasta que sea al 100%. Es decir, en ese sentido es en contra de los derechos, pero es también neoliberal. Son muchos países, la mayoría, que adoptaron este modelo, los que están desprivatizando. Hay un estudio de la OIT que se ha citado con insistencia, que da cuenta de los cambios en América Latina y sobre todo en Europa Oriental. No funcionó en ningún lado, se volvió un sistema de ahorro forzoso y la tendencia es a desprivatizar. Yo entiendo que el presidente no se quiera pelear con los que parten el queso a nivel mundial con todos al mismo tiempo, no se puede meter uno con las farmacéuticas y también con los fondos de inversión al mismo tiempo, pero mejor no hacer nada que hacer las cosas mal. ¿Esto acaba beneficiando a fondos de inversión? ¿En qué piensas, Gibran? ¿BlackRock o grandes portafolios de este tipo? No creo que tenga una conexión directa, que haya ahí un cabildeo desde ahí, pero son las Afores que se volvieron actores políticos a raíz de las reformas neoliberales. Sí les beneficia, se establece una comisión sujeta a metas y se respeta toda la comisión por la administración de saldo. Esto da un espacio más para ganar. Se decía que atar las comisiones a las metas sería un incentivo para que inviertan mejor el dinero de los mexicanos, generen más rendimientos y así mejores pensiones. Pero si uno les deja la comisión por el manejo del saldo, entonces ese incentivo desaparece, lo único que aparece es otro campo de ganancia. Y es una comisión que no se justifica. Siguen cobrando sus comisiones aunque administren mal y aunque inviertan el 54% de los fondos en deuda gubernamental. Es decir, lo que se supone que sería su tarea especializada, evaluar riesgos, contribuir al desarrollo nacional, etcétera, etcétera, no se verificó. Yo no entiendo de verdad cuál es el sentido de generar este cambio. Se dice que administrado de buena voluntad podría contribuir a bajar las comisiones, pero es digamos que es una pomadita muy mala para un problema que necesita una cirugía mayor, que va a ser una crisis social en 2021, cuando se empiece a jubilar la primera generación Afore, cuando se den cuenta que solo el 20% de los que tenían un trabajo formal serán acreedores a una pensión, los demás tendrán el dinero que pudieron ahorrar
y se condenará a la pobreza a los que sí tienen el beneficio de una pensión, los demás ya de por sí. O sea, si la cosa sigue igual, en 2050 México va a ser un país de ancianos pobres. Y no tenemos eso en el radar. Los que somos ahorita jóvenes somos los condenados por este diseño institucional, y yo creo que es un tema que tiene que politizarse, que no se ha politizado lo suficiente en México, y es una bomba de tiempo. ¿Desde qué área del gobierno federal o del Congreso se ha impulsado esta reforma, Gibran? ¿Lo tienes ubicado? Desde la Secretaría de Hacienda y desde la CONSAR. Incluso me ha atacado públicamente por esta posición el presidente de la CONSAR en unos tweets que creo que ya borró en alguna madrugada. Están muy claros en que ese es el rumbo que quieren. Están desde luego en la mesa con las AFORE. Yo creo que tendría que plantearse primero qué es lo que se necesita para después saber cómo hay que hacerlo. No sentarse con los actores para ver qué es lo que quieren y cómo van quedando más o menos contentos si se hacen cambios graduales. Lo que se prometió fue la cuarta transformación de la vida pública de México. Gibran, ¿esto es peor de lo que en su momento llegaron a ser otras administraciones desde la presidencia de la República? No es peor, es lo mismo, y yo creo que eso es suficiente. ¿Tienes expectativa? ¿Crees que pueda haber una corrección institucional o que esto ya va encarrilado, casi sin reversa? Va muy encarrilado. Creo que a la mayoría de los senadores les pasó de noche, porque pasó en el montón de cosas que se aprueban sin discutirse tanto. Hubo algún desacuerdo, digamos, en el bloque gobernante, porque el Partido del Trabajo se manifestó en contra desde el principio y plantearon otra reforma, una reforma que fue descalificada desde luego por las AFORES. Yo creo que no se hizo con esmero tampoco, pero era un intento de abrir la discusión. Y después de que se apagó ese descontento en la Cámara de Diputados, ya todo ha ido como cuchillo en mantequilla. Entonces yo tengo alguna esperanza de que los diputados, no los del Partido del Trabajo nada más, sino también algunos de Morena, se pronuncien, y sobre todo de que se abra un diálogo. Tiene que haber un diálogo nacional e internacional. Nosotros desde la Conferencia Interamericana lo estamos promoviendo. Haremos un foro internacional de pensiones a inicios del año próximo, pero estamos trabajando de por sí en eso. El cambio en la política pública es pensar a partir de las personas y no de los flujos de dinero, que es como estuvo diseñado esto originalmente. Esto que ya fracasó y en lo que seguimos empeñados por alguna razón. Bueno, Gibran, pues te agradezco mucho la oportunidad de estas palabras, pero sobre todo de prender la luz de alerta y de advertir los riesgos que están ahí, y que con mucha frecuencia en el torbellino político de las decisiones, las votaciones, los muchos acontecimientos llamativos o de escándalo que van, no alcanzamos a reflexionar adecuadamente. Así es que pues gracias por las palabras y por la invitación a reflexionar y a discutir y a tratar de corregir esta decisión. Gracias, Gibran. Gracias a ti, Julio, por el espacio para hablar de esta bomba de tiempo. Se nos va a hacer una crisis social. Ay, híjole, ¿dices que a partir de 2021? Así es. Bueno, pues ya seguiremos platicando, Gibran. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa comercial y